Muy buenas noches, mi nombre es Darío Ramírez. Como cada semana me da gusto tenerlos aquí en Rompeviento Televisión por Internet, en el programa Megáfono. Hoy vamos a hablar sobre un proyecto, Memoria y Verdad. Quédese con nosotros, comenzamos. Qué bueno que sigan con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre un proyecto importante sobre el derecho a saber. Un proyecto que habla sobre la memoria y la verdad en este país en relación con derechos humanos. Pero como siempre, antes, voy a tratar de hacer un breve resumen sobre las últimas agresiones contra la prensa en nuestro país. El día de ayer, Artículo 19 publicó un informe en el que da cuenta que cada 10 horas, .6, se agrede a un periodista en nuestro país. Eso quiere decir que se ha duplicado de marzo, cuando decíamos que cada 26 horas se registraba una agresión contra la prensa. De esos estados en donde las agresiones contra la prensa son más comunes, se registraron 11. 11 son los estados en los que tienen los primeros lugares de violencia contra la prensa. Lo más grave es que durante los últimos 15 días de mayo, es decir, ya en pleno contexto electoral, la violencia contra la prensa crece. Los perpetradores principalmente son funcionarios públicos, miembros del crimen organizado y partidos políticos en una tercera categoría. Lo más grave durante estos últimos 15 días es que tenemos registrado un homicidio del periodista Armando Saldaña en el estado de Veracruz, es decir, el cuerpo fue encontrado en Oaxaca, en el Istmo, pero Armando estaba trabajando en el estado de Veracruz. Y también tenemos el secuestro de un periodista en Iguala, Guerrero, sí, ese mismo estado el que nos ha dado tanto de qué hablar en los últimos meses. Javier Cano permanece todavía en calidad de desaparecido. Todos estos contextos, toda esta violencia en el contexto electoral, evidentemente nos preocupa. Y lo que más preocupa es que dentro de este mismo contexto electoral, temas tan fundamentales como la violencia contra la prensa u otros en materia de derechos humanos están completamente ausentes del debate electoral. Es decir, es como si las elecciones fueran toda una simulación para otras cosas, pero no para verdaderamente escoger a aquellos funcionarios públicos que puedan resolver la grave crisis de derechos humanos. Dentro de todo esto, también, la semana pasada, la CNDH despertó, milagrosamente despertó después de 2 años y medio que no emitía una recomendación sobre libertad de expresión. Y eso emitió una recomendación sobre el caso de Pedro Canché. Recordarán el periodista maya detenido arbitrariamente por el gobierno de Roberto Borge. La recomendación, bastante buena, debemos reconocer que la CNDH por fin hizo su trabajo. Recomendó, evidentemente, al gobierno de Borge y al Poder Judicial del Estado que liberen al periodista Pedro Canché. También, de manera extraoficial, se le notificó, Artículo 19, que el grupo de detención arbitraria de Naciones Unidas había nombrado a Pedro Canché así, una persona detenida arbitrariamente. Entonces, la libertad de Pedro Canché es inminente, las violaciones al debido proceso, a su libertad y a su integridad están plenamente documentadas y evidentemente por estos órganos cuasi jurisdiccionales de derechos humanos que se han pronunciado. Esperemos que Pedro Canché salga. Para ello tenemos un video sobre el caso de Pedro Canché y la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Quédese y después regresamos ya con el resto del programa. Soy Pedro Canché, estoy recibiendo una copia de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del 13-2015. Lo estoy recibiendo de parte de Artículo 19, una copia. Oficialmente no se me ha notificado. Yo creo que por lo que he leído, lo que ha aparecido en el boletín, está excelente esta recomendación. Ahora,
El asunto es que el juez local la justicia de Quintana Roo ya tiene la recomendación de la CNDH. El juez federal ya dijo que tiene fallos al debido proceso. Ahora, ¿qué falta para que se me ponga en libertad? Yo me pregunto, ¿qué falta? Falta que venga el Papa y interceda como lo hizo con el embargo con Estados Unidos a Cuba. ¿Falta que hable el Papa o quién falta que hable? En realidad me preocupa que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya hecho una recomendación y el juez federal también reconozca el proceso, pero yo sigo aquí en la cárcel, o sea, todo está bien afuera, se aplaude, pero yo sigo aquí. Entonces la situación es que cada día se está violando. Mientras yo esté en prisión, mientras esto se reconozca, las violaciones continúan en el caso de mi libertad. Aquí el asunto, el hacer periodismo en Quintana Roo es peligroso. Ahora estoy aquí en la cárcel porque pues hice este periodismo crítico. Los periodistas críticos, los periodistas independientes, por desgracia, estamos censurados y nos están llevando al borde de la extinción. Yo llevo esto que dice censura, que lo hicimos aquí en la cárcel porque eso es lo que en realidad existe. No quieren que yo hable. De manera burda han hecho que esté yo en la cárcel. Llevo 8 meses con 18 días aquí en la cárcel. Y entonces, cárcel para la libertad de expresión es algo que en México tenemos que denunciar. La democracia lo enfermó Fox, Calderón lo puso en coma y Peña Nieto vino a matarlo. Ahora lo que tenemos es una dictadura. No podemos, nosotros tenemos que fijarnos que existe esa dictadura. Demasiados meses Pedro Canché detenido arbitrariamente, mientras que el silencio del gobernador Roberto Borge sigue siendo verdaderamente preocupante. Lo dice bien Pedro Canché que hace falta para que él salga de prisión. Ojalá, después de toda esta recomendación y del grupo de la ONU y de muchas organizaciones de derechos humanos que se han pronunciado a favor de su libertad, pueda salir. Muy bien, vamos a pasar a otro tema dentro del programa. Tengo estrenando aquí al importado desde Colombia, ¿no? Importado desde Colombia, ya desde hace mucho tiempo viviendo en México, pero es el coordinador del proyecto de Derecho a la Verdad en Artículo 19 y él es David Mora. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, Darío. ¿Sí? Un gusto. ¿Emocionado de estar? Bastante. ¿Sí? Bastante. Si no dices que no soy colombiano, no se va a notar. No, bueno, sí, claro, el súper disfraz. Pero me da muchísimo gusto tenerte aquí. Y también tenemos a 2 mujeres excepcionales en materia de derechos humanos y de periodismo, que van a hablar junto con nosotros sobre la importancia de la información en relación con violaciones a derechos humanos. Ella es Denise González. ¿Qué tal, Denise? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Es coordinadora del Programa de Derechos Humanos, o presidenta, o no sé cómo se diga, virreina, o no tengo claro muy bien, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, un legendario programa, la verdad. Vaya zapatos, ¿no? Voltear para atrás y ver a Corcuera, a Guevara, a Arjona y a todos esos. No, muy bien. Sí, pues bienvenida. Estás recién estrenada, además, un mes llevas en el programa, ¿no? Pues muy bien, háblenle, exíjanle a la Universidad Iberoamericana que el programa vuelva a resurgir de las cenizas, y también a Susana Zavala. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Periodista, experta en archivos, en datos, entonces me da muchísimo gusto tenerte. Tu trabajo, es reconocido y me da muchísimo gusto, y ojalá puedas explicarnos un poco el papel del periodismo también en este tema sobre derecho a la verdad, memoria, y ver si, ahora fuera del aire también estábamos comentando la ratón de biblioteca que eres de ahí del Archivo General de la Nación, y creo que eso es algo, porque oye, muchos de las personas que nos ven son gente joven, y los archivos reconocerás que son también, no entran en el esquema mental de muchas personas, ¿no? Sí, no es los fondos documentales en los diversos archivos de este país no son
lo apreciados que deberían de ser. Claro. Y hay que invitar a los chavos, a la gente que viene en las generaciones, a que consulte los archivos. Y están de alguna gubernamentales. manera digitalizándolos, llevándolos muy bien a ese mundo Algunos sí. de la tablet, de lo digital, porque al final... No, justamente en eso vamos a empezar a trabajar. Ya te platicaré en un proyecto que estamos iniciando en el medio donde estoy trabajando. Y bueno, pues esperamos que en verdad ahora, con la aprobación de la Ley General de Transparencia, dé un giro y podamos hacer que toda esa información de verdad sea accesible. Pues de eso es lo que vamos a hablar. Hoy en la mañana justo venía escuchando, creo que en alguno de estas secciones que ahora son como de chisme, pero se les llama trascendidos, ¿no? Que es el chisme del periodismo. O sea, no lo corroboro, no lo digo, pero pues lo sacamos. Y salía una cosa bien interesante sobre la campaña en Sonora. Entonces, que al parecer los panistas están preocupados que va a llegar el gobierno priista. Entonces, literal, el chisme decía, se presume que están destruyendo documentos los panistas, porque van a llegar los panistas, que pueden ponerlos, así decía, en situación comprometedora. Yo a esa situación comprometedora me parece un eufemismo de cualquier acto de corrupción, trácala o lo que sea. Pero es un poco lo que creo que hay que hablar, ¿no? De ese registro de la realidad. Y es una práctica bien común en las instancias, en la administración, a nivel federal, a nivel estatal, municipal. Es, por una parte, no se documenta la gestión gubernamental, la gestión que están haciendo los funcionarios en nuestro nombre y con nuestra lana, por una parte. Y por otra, cuando se documenta, se piensa que es propiedad del funcionario que estuvo en turno, ¿no? Esas prácticas de verdad tienen que terminar y habría que hacer énfasis, ¿no? Una y otra vez en que eso ahora, en la ley federal de archivos, lo deja muy claro, ¿no? Destruir, sí, es un delito. Esconder, es un delito y debe serlo mucho más grave, ¿no? De lo que plantea la propia ley. Hay una posibilidad ahora con la iniciativa de la Ley General de Archivos, que esto quede mucho más estipulado, que las sanciones sean mucho más severas, porque es una práctica de todos los días. Y eso debemos de poner énfasis para que se vaya haciendo los menos de los casos. Y ahora que mencionas delitos en contra de archivos, nosotros creemos que precisamente con la Ley General de Archivos debería entrarse a regular o a especificar la gravedad de ciertos delitos cometidos cuando la intención es generar versiones revisionistas del pasado, ya para dar entrada al tema de violaciones graves a derechos humanos. El papel de los archivos es claro en la defensa y en la vigencia de los derechos humanos cuando miramos hacia atrás, ¿no? Cuando miramos hacia atrás, hacia un pasado más remoto, aunque no debería serlo, ejemplo, Guerra Sucia, Halconazo, Tlatelolco, etcétera, pero también hacia un pasado más reciente, ¿no? Aguas Blancas, Acteal, etcétera, etcétera, donde precisamente queda la huella. Los archivos tienen la capacidad de dar testimonio de quién cometió, cómo cometió, bajo qué órdenes cometió, podemos reconstruir cadenas de mando, etcétera, etcétera. De ahí la importancia tan vital de los archivos en cuestiones de violaciones graves a derechos humanos. E incluso en el presente, ¿no? O sea, obviamente está toda la parte del pasado, de todos los archivos que están ahí y que se están o que se destruyeron o que no se quieren liberar. Pero por otra parte yo quería recoger lo que decías respecto de la generación de información de lo que están haciendo o no haciendo las autoridades en el presente, ¿no? El Programa de Derechos Humanos por años ha estado participando en un espacio de política pública, digamos, en materia de derechos humanos en el Distrito Federal. Y una de las cosas que se han observado es que las autoridades, ¿no? Los órganos responsables, no documentan, no tienen la información. O sea, tú haces preguntas sobre cómo has implementado ciertas políticas en materia de derechos humanos. Que tenía que ver con lo que decía Susana. Exacto, Claro. y no tienen la información, no documentan qué es lo que hacen. Transmisión ¿no? oral de orden. Exactamente. Instrucciones verbales. Exactamente. Sí, Oigan, déjenme hacer un corte, pero regresamos, ya se puso bueno. Quédese con nosotros, estamos aquí en Megáfono, hablando sobre memoria y verdad.
No, yo no estuve en la UNAM, pero sí en una universidad. y el problema que teníamos entonces es que había grandes rasgos, dos grandes propuestas de lo que debía ser el estudiante, si era un joven que estaba en un proceso de formación o en un proceso de deformación, según las necesidades de una sociedad, ¿no? Eso significaba una cierta orientación en los planes de estudio u otra orientación en los planos de estudio. Finalmente el problema era después de la universidad ¿qué? Sí, trabajar, pero ¿trabajar para qué? ¿En qué sociedad? ¿A qué costo? ¿A qué costo social y a qué costo como individuo, como persona, ¿no? Finalmente estudiábamos y nos formábamos no para saber o para trabajar en lo que nosotros queríamos, sino en lo que la sociedad y el poder nos exigían que fuéramos. En esa medida había carreras más rentables que te aseguraban un futuro más sólido o más asegurado, mucho dinero, mucho éxito, y otras carreras que eran consideradas para el poder como inútiles. Y eso es lo que formaba pues todos los planes de estudio, ¿no? De una u otra forma la universidad se convertía como en un gran corral de domesticación de los jóvenes y al mismo tiempo como en un lugar donde esos jóvenes se negaban a ser domesticados y había mucha rebeldía, ¿no? Mucha organización. En realidad realmente los jóvenes estudiantes reaccionan rápidamente como rebeldes y el peligro que nosotros veíamos entonces es que esos movimientos de rebeldía se aislaran, pensaran que solo en su universidad o en su escuela se daba este proceso de dominación y no se abrieran a dialogar o a tomar contactos con otros grupos sociales que estaban sufriendo lo mismo, ¿no? Y por lo regular el problema con los movimientos estudiantiles era ese, que tenían el horizonte del aula, del salón de clases, y que se podía ser muy rebelde en el salón de clase y muy conformista en la familia, por ejemplo, ¿no? O en la política exterior, ¿no? Faltaba esa continuidad o ese contacto del movimiento estudiantil con otras partes, ¿no? Pero realmente no era muy difícil para nosotros entender, para los estudiantes de esa época, que algo estaba podrido y que tenía que cambiar. El problema es que no sabíamos cómo y no sabíamos hasta qué punto el poder nos había impuesto esa cuota de sacrificio a nosotros, pero también a toda la sociedad, ¿no? Tuvo que pasar muchos años, muchos golpes. Tuvimos que llegar aquí a las montañas del sureste mexicano y conocer la situación indígena para entender que la injusticia que nosotros vivíamos era también una injusticia para los indígenas, para los campesinos, para los trabajadores, para los maestros, para todo eso. Parte de lo que hablábamos antes del corte y creo que es importante entrarle desde los archivos, la convocatoria a este programa era comentar una iniciativa que tuvo artículo 19 con el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, para impulsar un proyecto que se llama Proyecto de Memoria y Verdad. ¿Por qué no nos cuentas tú, David, un poco de este proyecto? Vemos y luego también tenemos un video y de ahí podemos sacarlo, ¿no? Pues en breve, el proyecto Memoria y Verdad busca recopilar información que ya es pública, solo que su acceso es bastante restringido. Llevamos más de 10 años, cerca de 12 años, con un programa, con una política de transparencia donde la información lamentablemente se queda entre el instituto, la autoridad y el ciudadano. A pesar de que el IFAI ha tenido plataformas de búsqueda de información, estas pues no son muy amigables y por lo tanto no han sido bastante exitosas. La idea es recopilar cerca de los 2 millones de solicitudes de información que ya se han hecho, rescatar las miles de solicitudes que se han hecho respecto a ciertos hechos considerados, bien sea ya por una autoridad competente o prima facie por el INAI, violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, para ir reconstruyendo historias a partir de la información pública. Una vez tenemos esto, la idea es irnos a fuentes también, ya no de acceso público, fuentes diversas, para reconstruir la historia de estos casos. Para esto pues, esperamos contar con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil que acompañan víctimas, periodistas, historiadores, antropólogos, etcétera, etcétera. Es un proyecto que busca recopilar y
de una forma mancomunada, reconstruir la historia y echar como a andar el deber de memoria que tenemos. Antes de mandar al video, hay algo que creo que es importante que menciona David, la relación con el derecho de acceso a la información. Es decir, esta judicialización que se ha hecho, que es aprender a preguntar, a quién preguntar, cómo preguntar, y que evidentemente te digan o que no está o que no te la doy, y entonces se vuelve todo un litigio que es para expertos. Es decir, se necesita una gran... Un ejército de abogados necesita. No, claro, y tiempo, ¿no? Tiempo. Pero no sé su experiencia en eso, porque lo que creo que es valioso de este proyecto hasta digamos, en estos momentos de su lanzamiento, es sacar de ese nicho individual de yo pregunto, a mí me lo dan, me dan el amparo a mí, y yo lo gano o yo no lo gano, pero es una relación completamente individual de un derecho que ni siquiera la materia en esto de violaciones graves a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, ni siquiera es individual del que la pregunte, es decir, es de un interés público evidente. Pero no sé, antes de pasar a este proyecto, ¿cuál es su experiencia sobre esta individualización del derecho a la información? Tú eres periodista, ¿cómo vives? O en verdad 12 años después y dices, uff, qué complicado es este derecho, ¿no? Es muy complicado. Bueno, y cada vez, digo, entre más leyes se aprueban y más reglamentos hay que aprenderse y se va modificando la ley, es muy complejo. Yo soy usuaria de archivos desde hace 15 años y usuaria de los sistemas electrónicos para solicitar información desde 2004, 2005 más o menos que se creó el CICI, ahora Infomex y bueno, y todas las modalidades, y he andado hurgando en todos los sistemas electrónicos, casi en todos los estados del país, y es verdaderamente algo complejo. Uno, lo dices muy bien, la manera en cómo hay que preguntar, qué es lo que hay que preguntar, y digo, hay mecanismos para ser un poco más asertivos, pero definitivamente no tenemos... porque como ciudadanos no sabemos qué tipo de información generan nuestras instancias, las dependencias que están haciendo la chamba cotidiana en favor de la ciudadanía. No sabemos. Nosotros, no hay un modelo de gestión documental en este país para la administración pública que pueda darnos la certeza, es decir, la Secretaría de Gobernación, yo como ciudadano tendría que saber qué tipo de información genera, cómo la genera, cómo se llama, que ese es un lío cuando uno solicita información. La primer pared con la que se encuentra y la famosa inexistencia de información tiene que ver mucho porque no sabemos en qué tipo de formato, en qué soporte se encuentra la información a la que nosotros queremos tener acceso. Es decir, dime un ejemplo. No sabemos si esa la información que creemos que es necesaria para nosotros, si fue traducida o si fue montada en una minuta, en un informe. Quizás lo que yo quiero saber sobre un costo esté en una factura, esté en un recibo, en una nota. Esa definición la desconocemos. Y aunque hay criterios que ya marcó el IFAI o ahora INAI, muy específicos para solventar ese tipo de dudas de la ciudadanía, lo que queda claro es que las dependencias no se esfuerzan un poco en ayudar al ciudadano a entregarles información que pudiera serles útil en un cuestionamiento, ¿no? Y yo creo que lo pones leve, ¿no? Porque Uy, no. el no ayudarlo es así como más bien... Tú tienes muchas historias de donde jode, es decir, sí. no, te lo escondo. De hecho en septiembre de 2014, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, junto con el Programa de Asuntos Migratorios de la Ibero, publicaron un informe sobre personas centroamericanas en prisión. Y para elaborar ese informe, pues empezamos todo un proceso de solicitudes de información a cada uno de los estados y a nivel federal. Entonces, sobra decir que fue una tarea titánica, no solamente, o sea, para empezar ¿cómo pregunto? Continúas con ¿a quién pregunto? Y ese es también un tema fundamental. Ahí nos topamos, por ejemplo, con uno de los estados que llegamos al ridículo, en que se dirige la pregunta a la Secretaría de Gobierno, digamos, del estado,
Y la Secretaría de Gobierno dice, no, yo no tengo competencia ni facultad para eso, pregúntale al Tribunal Superior de Justicia. Le preguntamos al tribunal, no, eso no es mío, pregúntale a la Secretaría de Gobierno, ¿no? Entonces, así en ese juego, el juego del dices, pero peloteo. si tengo aquí la ley, ¿no? Y aquí está la ley y me está diciendo que tú eres el que tienes que Y las tener la atribuciones. información. Entonces, claro que fue una experiencia muy interesante, muy rica también por la comparación de sistemas. O sea, desde el sistema del portal al que accedes, ¿no? Qué tan amigable es, si es poco o nulo o no. ¿No? Toda esa variación, todas esas diferencias. Sí, voy a mandar el video, ¿De acuerdo? porque si no, luego aquí el productor me regaña. Vamos a ver el video sobre el proyecto Memoria y Verdad y regresamos para hablar sobre el ítem. El día de ayer se instaló el grupo de trabajo del proyecto Memoria y Verdad, coordinado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, INAI, y Artículo 19. El proyecto busca difundir información de los casos de violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en México desde 1960 a la fecha. El proyecto es un espacio colectivo de instituciones públicas, académicas y sociales que contribuyen a la construcción de la verdad sobre delitos atroces del pasado, a través de la sistematización de la información existente. Ningún hecho violento ocurre sin dejar huella. Cada uno de estos acontecimientos en sí mismos evidencian la importancia de garantizar el derecho de acceso a la información pública para el devenir democrático de nuestro país. No se puede hablar del derecho a la verdad si no hay apertura para acceder a la información. En este sentido, la verdad, creemos, es una manera de restaurar el vínculo de confianza entre las autoridades y la población. En este sentido, el proyecto difundirá documentos ordenados sobre algunos casos como Tlatelolco, el Halconazo, la Guerra Sucia, Acteal, Guardería ABC, Tlatlaya, entre otros. La colaboración del gobierno con la sociedad civil, representada por este proyecto, significa un primer paso para la construcción de la verdad, conocer la historia, para que las instituciones rindan cuentas y, sobre todo, brindar justicia a las familias de víctimas de violaciones graves a derechos humanos. El objetivo esencial del proyecto Memoria y Verdad es la no repetición de estos hechos. Es bastante oportuno enlazar el pequeño video que vimos con algo que venía planteando Denise en relación con la disparidad que hay, ¿no? Y sobre todo cómo entra la Ley General de Transparencia, crear una plataforma nacional para uniformar el acceso, o pretende uniformar el acceso en los estados, como a nivel federal. Nada más que lleva tratándolo desde el 2000. Esperemos O sea, que esa sí. uniformidad de las leyes, puta, man, ya nos ha llevado muchas reformas constitucionales. Justo queremos agarrar esto para facilitar el conocimiento. La idea final del proyecto es construir conocimiento público, facilitar el acceso a esta información, precisamente para que periodistas, investigadores, pero también cualquier ciudadano pedestre que esté un tanto interesado en conocer sobre X o Y caso paradigmático o en general contextos sobre X violación, desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones, masacres, etcétera, pueda acceder y tener información veraz, información que no puede ser refutada porque fue entregada por las mismas autoridades, información que ya fue contrastada por contrapartes como academia, sociedad civil, precisamente para que el conocimiento que se genere pueda incluso ser usado para seguir explotando la transparencia. Con base en esta información que usted entregó hace 5, 6, 7 años, dígame cómo ha avanzado en la investigación de el delito de genocidio en el caso del 68. Por ejemplo, hacerle una pregunta a PGR. La idea del proyecto es uniformar esto y hacer, hacerlo tan digerible, tan digerible como se pueda esta información. A ver, vamos entendiendo. Y aquí creo que hay dos visiones con nuestras invitadas muy interesantes. La primera es, hay todo un trabajo en Derecho Internacional de los Derechos Humanos sobre derecho a la verdad, ¿no? ¿Por qué no le entramos un poco a eso? Es decir, desde ustedes que van a formar partes del programa, ¿por qué vale la pena, desde el ámbito de los derechos humanos, es decir, de la Defensoría de los Derechos Humanos, conocer el pasado? Pues es fundamental para poder no solamente
digamos, como defensores de derechos humanos estamos en una realidad, inmersos, llegan casos, ¿no?, de violaciones graves a derechos humanos, y es fundamental tener todos los elementos del contexto, ¿no?, para construir precisamente el qué es lo que pasó, y a partir de eso empezar a definir responsabilidades, ¿no? Entonces, sin duda alguna es fundamental para la labor de defensa, y no hay que decir más, o sea, es un derecho de las víctimas, de los familiares de las víctimas, a conocer exactamente qué fue lo que pasó, ¿no? No se diga en casos de desapariciones forzadas. Yo te entiendo, pero ahora sí que es muy común, ¿no? No digo que generalizado, pero sí común decir, bueno, pero esto ya pasó hace mucho. Bueno, tú te la vives en el archivo, es decir, ya pasó hace mucho, ya también, así como, ahora sí que ya supérenlo, ¿no? O sea, mira, en el caso del trabajo que yo he hecho sobre corte histórico, creo que esta es una especie de consuelo, ¿sabes? Porque ves tantos obstáculos cuando solicitas información que se generó hace un mes, el año pasado, y dices, bueno, por lo menos voy a tener oportunidad de conocer qué ocurrió en tales asuntos cuando la información ya se ha cumplido un ciclo de vida importante. Un documento tiene un ciclo de vida y al final se valora con características de valor histórico y es puesto al público sin mayores restricciones, digo. Por eso te hablo de consuelo, porque dices, vaya, ya no me voy a aventar la faena de solicitar información, hacer solicitudes, ver qué dependencia la tiene, sino ya es fuentes de acceso público. Y pues podíamos, hasta la ley federal de archivos, porque ahora hubo una ocurrencia en esa ley, de etiquetar esos archivos históricos como archivos históricos confidenciales. ¿Y qué va de esto? Que el ciclo de vida para valorar un documento con características históricas era de 30 años. Con esta modalidad de archivos históricos confidenciales se va a 70. Imagina eso. O sea, nosotros que queríamos conocer sobre cuáles eran las dinámicas operativos gubernamentales en relación a ciertos disidentes, ¿no? Con el gobierno en el pasado, y podíamos tener acceso. Ahora ya se está limitando de nueva cuenta el acceso al público. Caso que es además un fondo que consulto mucho, el de la extinta Dirección Federal de Seguridad, que fue trasladado justamente para ofrecer justicia y rescate de la memoria en los asuntos de desaparición forzada de personas, de 532 casos que documentó la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué ocurre? A raíz de este año se cierra el acceso. Y se cierra el acceso a información en originales, en documentos digitalizados. Ahí va un tema que dices que me parece fundamental, y tal vez tú me gustaría que nos ayudaras a un ámbito internacional, un ámbito comparativo, es decir, de dónde viene también, porque no es una ocurrencia de nosotros, o sea, hay experiencias muy relevantes, Sudáfrica, Guatemala, Chile, donde se forman especialmente con una política de Estado, y aquí es yo donde doy un tono un tanto pesimista. Este ejercicio y todo lo que tú haces es completamente ajeno al sistema antidemocrático que hemos tenido toda la vida. Así es, claro. O sea, no es Peña Nieto, no. Nunca ha habido ese elemento, porque para conocer la verdad necesitas tener ese ámbito democrático, de Estado de Derecho, decir, pues que caiga quien caiga, o sí, en efecto, los matones de la Dirección Federal de Seguridad, o quién es Ayotzinapa, es decir, pero nunca hemos tenido esos toques de Estado de Derecho, de reparación, de justicia, de no repetición. Entonces, bueno, hubo un intento con Fox, ¿no? Con la creación de la Fiscalía y además... ¿Tú en serio lo dirías un intento?
Vaya, por lo menos el único acierto que yo considero de la Fiscalía fue la apertura de esos acervos, porque no solamente es el de la extinta Dirección Federal de Seguridad, de Sedena, de Relaciones Exteriores, poco consultados, valga decir, pero fue un acierto. De alguna manera, investigadores, familiares, y aún siguen yendo, víctimas y familiares, a tratar de consultar qué fue lo que documentó esa policía política en aquellos años. Claro, y a partir de ese acceso que han tenido víctimas, se han ido construyendo casos, se han ido encontrando personas o encontrando cuál fue el último paradero de la persona. Y esto es una parte trascendental en el tema de archivos y derecho a la verdad. Y es por cual yo considero que todos deberíamos estar haciendo un gran escándalo, por ejemplo, con el cierre del Archivo General de la Nación, de la Galería 1. Y es que el derecho a la verdad es fundamental porque es la garantía, la mejor garantía que tenemos como sociedad y como individuos para que no se vuelvan a repetir los hechos. Expone modus operandi, quiénes fueron, cómo fueron, qué hizo el Estado, cómo participó. O sea, ¿está ese registro? Por supuesto, evidente. Porque antes decías que no registraban, o sea, era la vía oral. Sí, en muchos casos es la instrucción verbal, le llaman ellos. Pero en muchos otros casos, sobre todo la extinta Dirección Federal de Seguridad no generó esa cantidad de documentos porque en algún momento pensó que se iban a abrir al público en general, a otras dependencias, a organismos defensores de derechos humanos. Jamás lo imaginó. El asunto es que sí se generó esa información, porque en el caso también del Ejército son muy estrictos en documentar. Si hay instancias, en el Ejército es bastante vasta la información, yo creo que no se les va un pelito suelto, ¿no? Ellos sí tienen y están obligados a documentar, y además es un ejercicio muy disciplinado de ellos, y que se ve en la parte que hay de este acervo en Sedena, en AGN, se ve claramente la disciplina que hay de documentar. Pero a lo que yo iba, David, es, en efecto, este acervo en particular ha dado investigaciones de verdad muy estupendas en relación a el posible paradero de ciertas personas desaparecidas. El caso de Rosendo Radilla es un caso que tiene documentos, que está documentado con ese fondo documental. El caso de Aleida Gallangos, por ejemplo, ¿no? Es un caso, y finalmente ahora ya no se puede tener acceso. Quiero corregir una parte, porque es un argumento que ha utilizado el Archivo General de la Nación y el CISEN y el IFAI. No es el cierre de la Galería 1, es el cierre de la consulta pública, que era importantísimo, sobre todo para víctimas y familiares. Bastaba con sacar una acreditación, ir al archivo, y le dejaban ver los documentos sin ninguna restricción o testado de los documentos. A los investigadores sí teníamos ciertas restricciones, no en todos los documentos. Pero a lo que yo voy, y es una demanda que vengo haciendo, que además tengo un recurso interpuesto en contra de AGN y en contra del CISEN por estas medidas que aplicaron sin avisar a los usuarios, y bueno, que nos fundamenten cómo es que llegaron a la conclusión de que es un archivo histórico confidencial. Ellos se justifican para proteger los datos personales, pero hay académicos, la propia Comisión de Derechos Humanos, ese fondo documental es testimonio vasto de violaciones graves a derechos humanos y lesa humanidad. No hay discusión en eso. Yo quería retomar algo que tú mencionabas, o sea, ¿por qué derecho a la verdad? Pues es parte del ejercicio democrático. Y no quería sonar muy trivial, pero tú también lo sugeriste, o sea, si no, una sociedad que no conoce qué fue lo que pasó está condenada a repetirlo. Entonces la pregunta que yo quiero lanzar es, ¿qué hubiera sucedido si por los delitos de la guerra sucia hubiera habido acceso a la justicia, a la verdad, a la memoria, a la reparación? ¿Estaríamos en la misma crisis en la que estamos actualmente? Vámonos a un corte con esta pregunta que deja Susana y regresamos, Denise, y regresamos a contestarla.
Yo admiro a la gente que es genuina, que es feliz, que es auténtica, que es libre y que no tiene por Dios al Dios universal que es el dinero. El Dios del ser humano se ha convertido el dinero y el poder que da el dinero y el dinero que da el poder. Y entonces yo admiro a toda la gente que no tiene ese Dios, aunque haga lo que haga. Puede ser el señor que recoge la basura, puede ser un político honesto y justo, puede ser un presentador de televisión por internet totalmente congruente con lo que hace, o puede ser un gran pianista o un gran flautista, siempre y cuando no tenga como adoración, no tenga como meta hacer dinero o adorar al dinero en esta vida. Denise lanzaba una pregunta que creo que es relevante. Porque luego estas letanías de los defensores de derechos humanos sobre justicia, reparación, repetición, ¿no? O sea, y creo que Denise decía muy atinadamente, si hubiéramos verdaderamente conocido, reparado y accedido a la justicia de toda la guerra sucia, ¿dónde estaría México? Que fue, yo creo que no el intento, pero bueno, sí algún tipo de movimientos con lo de la FEMOSP, de Fox, y tocaba un tema fundamental, es decir, él decía, vamos a romper, bueno, eso era en esos momentos de aires democráticos, donde decía, vamos a romper con el pasado, y para romper con todo este sistema autoritario que venimos viviendo, vamos a conocer. No dijo otra cosa, y dijo eso y dijo transparencia. Entonces, trataba de cambiar, creo que en ese momento la intención era el paradigma. Luego se echó para atrás, pero sí era cambiar el paradigma de conocer cómo nos gobernamos, quién nos gobierna, cómo nos gobierna. Y esa parte a mí me parece importante. Yo creo que uno de los grandes retos de este proyecto, por ejemplo, es verdaderamente acceder a esa información, ¿no? Es decir, vamos haciendo un grupito de expertos, de trabajo colaborativo, para que en vez de que seas tú o tu colega periodista la que se está agarrando con el archivo general o con el CISEN, pues sea un grupo, ¿no? muy multidisciplinario, plural, que pida esa información. Y ahí hay otra cosa que es, yo por ejemplo, te decía lo de la parte internacional, porque había una traducción de esa información. Pongamos Sudáfrica y la Comisión Goldstone, decía, accedemos a la información, pero no es de, te voy a poner un archivo ahí de 70,000 páginas, léelo, sino es, y ese es un papel de los medios de comunicación, no los veo a la altura de esta, digamos, de esta necesidad informativa, que es traducir eso que es información pública. Porque, repito, sí habrá familiares que vayan y eso, y está muy bien, pero el cambio de paradigma social no se va a hacer con que visiten el website de Proyecto Memoria y Verdad, sino tiene que ser una transformación que solo puede pasar a través de los medios de comunicación. Pero la promoción de ir y consultar estos acervos no se ha hecho, Darío. Al contrario, ¿no? Con todas estas limitaciones de que ya no te dejan la consulta directa y que te limitan y que el dato personal, porque somos muy celosos de la ley de protección de datos, pero va limitando el acceso. Y con los años ha ocurrido, a partir de 2002, que ese fondo documental y los otros tantos se abrieron, había cantidad de gente. AGN, en lugar de promover, vengan, revísenlo, empezó a limitar. Y la entrada de hacer versiones públicas
solicitando la información a través del sistema Infomex. Cuarto más, Por supuesto. la obligación de AGN era, vengan, investigadores, universidades, estudiantes, periodistas, gente de todo el mundo, estudiosos de la materia, defensores de todo tipo, era invitar a que ese archivo se consultara vastamente, para que se difundiera y se promoviera en otros lados. Y no lo ha hecho, nunca lo ha hecho. Esa es una realidad. A través de obstáculos, ¿no? La tramitosis de sí, pero pues me tiene que traer copia de esto, tiene que sacar su credencial. Oye, pues no. O sea, bueno, a ver, vamos a entrar, tú te decías en el corte retomando lo de datos personales, porque creo que hay una práctica perversa desde el mismo IFAI, y la interpretación que le da a los datos personales es verdaderamente preocupante. ¿Y cuáles, vamos en esta ponderación, datos personales vis a vis archivos históricos, como los que ha mencionado Susana? ¿Cómo nos explicarías un poco esto? Yo creo, bueno, primero la atención está dada. Por una parte, el problema, como lo hemos venido identificando, es la difusión, que esto todavía es una cuestión de pocos y no es de interés general como debería serlo. Entra un proyecto que busca precisamente construir estos puentes entre un interés general y la información, como el proyecto Memoria y Verdad. Entonces, la atención se crea entre la difusión, la publicidad de la información y cierta información que se argumenta debería ser confidencial. Estamos hablando de nombres, relaciones personales, ciertas afiliaciones. Pero a ver, vamos, nada más algunos ejemplos, no quiero tampoco hacer aquí un examen profesional, pero nombres de funcionarios públicos de los 60s o 70s, ¿es dato personal eso? Son datos personales, pero deberían ser clasificados. Claro. Esa es la pregunta. Claro, datos personales son datos personales. Refraseo la pregunta. ¿Podría argumentarse lo que le dicen a Susana de ese es un dato personal? Sí, el nombre es dato personal. Sí, pero de ese funcionario que cometió ciertas atrocidades, violaciones a derechos humanos, ¿se puede reservar eso? Yo creo que el debate es bastante amplio y me inclino en este debate a no. Hay bastante jurisprudencia en relación de funcionarios actuales, tienen este nivel, su privacidad debe ser menos celosa, más abierta al escrutinio público, etc. Ahora, cuando ese funcionario a la vez es un ofensor de cierto crimen del pasado, vaya, pues esa privacidad pues ya empieza a difuminarse al punto hay un interés natural. Además, ¿qué pasa cuando el valor histórico del documento proviene de un dato confidencial? Vaya, yo quiero acceder a un documento de Acosta Chaparro porque es de Acosta Chaparro. Claro. Y el valor viene de que era una minuta que él levantó cuando hizo X, Y, Z atrocidad. Entonces, ¿por qué yo tengo que tener un documento censurado donde no diga Acosta Chaparro? Estamos un poco quitándole el mismo valor histórico al documento, ¿no? Además, si actualmente que tenemos derecho a conocer quién es el funcionario X en tal oficina, conocer el directorio, el organigrama, o sea, ¿por qué no podríamos hacer lo mismo respecto de documentos del pasado, ¿no? De conocer el nombre de quién era. Por eso, a mí, esa es la perversidad que yo he visto, que de repente, y esto me quedó clarísimo que fue el IFAI en las primeras sentencias o resoluciones que tiene, donde dijo, todo esto es dato personal. Es decir, si yo quiero saber la sangre de Acosta Chaparro, qué tipo de sangre es, entonces sí me podrían decir, a ver, eso no tiene nada que ver con su función, con sus violaciones, ese es un dato personal. Ok, ¿no? Me parece bien. Pero esta masificación, pero así como si fuera un monolito, los datos personales y los test que hacen para dar a conocer, creo que la Corte Interamericana ha sido clarísimo en el umbral de publicidad de datos personales de los funcionarios. Y las leyes mexicanas también lo contemplan. Y sobre todo en estos casos del pasado, en estos acervos, en estos fondos documentales, no hay manera no hay un argumento que a la fecha, porque no lo ha hecho ni CICE ni AGN, que rompa se trata de documentos que dan testimonio de violaciones graves a derechos humanos. La ley lo contempla, la ley de transparencia, la ley de archivos también, que no le dan la lectura que debería, donde dice si
Si son violaciones graves a derechos humanos, no hay ningún tipo de restricción, no debería haberla. Claro. Y sobre todo, señalando pues a los funcionarios que participaron en estos actos. Eso está fuera de lugar. Es que por eso me preocupa la visión monolítica de los datos. Es decir, preguntar quiénes nombres de los militares del Comando Tlatlaya me parece fundamental. Es decir, yo quiero saber quiénes son estos matones, ¿entiendes? Y que conteste Sedena, es que no te puedo dar los nombres porque son datos personales. Ahí es exactamente donde me parece que no hay un garante de los derechos, donde decía, no, espérate, es que su nombre puede ser dato personal, lo apuntaba David, pero la función que él estaba haciendo y los actos ilegales que él cometió, en una ponderación tiene derecho a saber el público que ese funcionario, no se sopesa su derecho a la privacidad. Porque su delito, como si en una ofensa de un particular, necesitamos conocer ese tipo de información. A mí lo que me preocupa, y no solo en términos de archivos de violaciones graves, pero lo vemos en esos documentos testados donde es ilegible. Por supuesto. Todo. Entonces te lo está todo tachado y bueno, pero ahí está tu documento. Pues eso a mí no me sirve absolutamente de nada. Sí, somos muy transparentes, pero... Yo creo que esta discusión se solventa también atendiendo lo más básico. Las clasificaciones son la excepción, la regla es la publicidad. Así es. Y dos, cada clasificación debe estar sustentada por pruebas de daño y pruebas de interés público. Si el interés de conocer esa información, el interés público, supera el probable daño que se podría hacer a la privacidad del individuo, ahí vas, es información pública. Si nos atendiéramos y si las instituciones atendieran estas dos pruebas tan básicas, yo creo que podríamos solventa un poco la discusión de qué información sí, qué información no. Y curioso, porque no hay casos donde te den la prueba, por lo menos yo espero, ojalá que este programa lo esté viendo el Archivo General, ¿no? O sus asesores jurídicos. Me gustaría saber qué es lo que van a sustentar como prueba de daño en el caso de el cierre de la consulta. Y son clasificaciones masivas. Son no habría manera. Generales. Eso es todavía peor, porque todavía caso por caso puede ser una prueba. Y el derecho internacional de los derechos humanos deja muy claro que cierta información sí se puede restringir si va a perjudicar a la víctima, si va a perjudicar el derecho a la vida y a la integridad de la víctima. Pare de contar. Siempre dice, ninguna clasificación podrá realizarse para efectos materiales de censura. Yo creo que en términos bastante coloquiales y pedestres, lo que tenemos aquí es una censura de los archivos, una censura de la historia. Para retomar todo esto y volvernos al objetivo del proyecto Memoria y Verdad, que es uno de los temas del capítulo del programa de hoy, ya me perdí dónde iba. La idea precisamente de este programa es echar mano de estas pequeñas batallas que se han dado individualmente. Hay personas que se han enfrentado tanto al INAI como a las autoridades frente a jueces, intentando desclasificar expedientes. La idea del proyecto es no solo acotarnos a las solicitudes y a las respuestas, sino a la información que sigue. Cuando la persona se inconformó, la información que llegó como cumplimiento del recurso de resolución, de la resolución, si es que el IFAI dio la razón, y en caso de que la persona se hubiera vuelto a inconformar frente a un juez, la información que finalmente llegó. Entonces, es realmente hacer un barrido muy comprensivo, muy integral de toda la información que en estos 12 años hemos logrado desclasificar, hemos logrado obtener, hemos logrado publicar, ¿no? y difundir. Y por eso también ahí el valor del proyecto, ¿no? O sea, es una forma, una herramienta para seguir muy de cerca las discusiones, lo que está sucediendo, la forma de interpretar todo esto que estamos comentando, ¿no? Que sí es dato personal, que sí es confidencial. Y por supuesto la actuación de las autoridades responsables de proporcionar la información. Entonces eso va a ser fundamental, ¿no? A mí me gustaría, y perdón mi insistencia, debe ser la de formación, pero sí retomar un poco el ¿qué propondrían para transformar toda esta información que intentaríamos curar entre muchos actores para que tenga verdaderamente algún tipo de impacto
¿Por qué? Porque no somos archivistas, ¿no? Es decir, no lo estamos haciendo nada más como para que no se pierda. Y esto lo digo porque por lo menos el más reciente, que es el de la Comisión de la Verdad de Guerrero, que verdaderamente es un documento que debería tener al Estado, perdón, pero contra la pared. O sea, es un documento que vaya, como muchos otros, pero es el último que yo conozco, que en este sistema de censura, en este sistema que todo lo que empieza a buscar como con un espíritu más democrático, conozcamos qué pasó en Guerrero, y lo pagó el Estado, el Congreso, todo, y de repente cuando ya las cosas no empiezan a salir, no resultaron, híjole, no, y les quitan el y puf, y nada pasa, y de repente ves a Pilar, que estaba en el lanzamiento, pues, con su documentito que es atroz, pero que nada pasa. Y retoma un poco lo de los medios, retoma un poco de cómo le vamos a hacer para que este tipo de ejercicios no se queden en la academia, porque eso sí, la Universidad de Austin, donde fue nuestro amigo Jacinto Rodríguez, puta, eso sí, se agasajan y ven y dicen, Sí. ¿no? O sea, Hay pero ¿cómo le podemos, cómo podríamos generar un efecto un poco de mayor impacto en términos del conocimiento, ¿no? Bueno, a mí una de las partes que me gustaría, aquí aprovecho para hacer la propuesta, es hacer por ejemplo, un inventario de todos estos fondos documentales que existen, que son públicos y que hay que culminar a los que se están cerrando para que se vuelvan a abrir, ¿no? Hacer un inventario y promoverlos en todos lados, sabiendo que no va a haber medios masivos que lo retomen, que digan, que señalen, ¿no? Sabiendo eso, es decir, tenemos que inventarlo. Sí, es nuestra memoria, es nuestro patrimonio documental y es digno. De verdad hay joyas documentales en todos los archivos al que te pares. Yo considero también que muchas veces, desafortunadamente, no es lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. Y un gran reto en el proyecto Memoria y Verdad va a ser cómo, o sea, tenemos la información, la clasificamos no en términos de censura, sino de estructura, pues, cómo presentamos esa información, o sea, cómo traducimos esta información que para algunas personas puede resultar aburrida, acceder a un archivo, volver, ok, tengo un archivo ahora digital, sino cómo traducimos esta información en historias fáciles, sencillas, con productos audiovisuales, estadísticas interactivas, etcétera, etcétera, para darle esta capa de interés. ¿Y cómo traducimos eso, ¿no? Esa información en cambios, ¿no? Claro. Eso ahí va a ser también el reto. Oigan, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Denise. Muchísimas gracias por venir. Mucha suerte en el programa. Estamos a tus órdenes. Gracias. Y también, Susana, grandes proyectos vienen en el milenio. Ojalá nos compartas, ya que se puedan conocer, ir sabiendo lo de datos abiertos es tremendo. Vamos a retomar, y además espero que en algún momento esta parte de mis pasiones por los archivos se traduzcan en productos, se puedan empatar con este proyecto. Pues muchísimas gracias, ojalá regresen. David, bienvenido. Ojalá Muchas gracias, hasta la próxima semana, que tenga buena noche.